A grabar y vamos a presentar en la página de Facebook del departamento. Eh, Listo, Roger, disculpa, adelante, gracias. No, está bien. Entonces, otra vez, Annette Hernández Agrelo es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Ibero, maestra en Ciencia Política por la Universidad de Habana. Es profesor de asignatura también aquí del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Además, ha impartido clases en la Universidad de La Habana y la Universidad Iberoamericana Torreón. Sus principales líneas de investigación se vinculan con las desigualdades sociales, la violencia política, los derechos humanos, especialmente en Cuba. Y bueno, y lo que nos va a presentar hoy tiene el título Cuba, los derechos humanos en un contexto de violencia estatal. Adelante, Annette. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que se han conectado. Gracias a ti, Roger, y sobre todo por la oportunidad de presentar la situación de Cuba, el contexto político de Cuba en la actualidad aquí en el seminario. Desde el semestre pasado que estuvimos hablando, yo le comentaba a Roger que me parecía importante que en un departamento de ciencias políticas y particularmente en Libero, que también es un espacio que ha acogido a muchos cubanos, algunos que también forman parte de estos movimientos un poco contestatarios que interpelan al poder en Cuba, pues me parecía esencial tratar de entender la realidad de Cuba en un intento también por desmitificar toda esta idea que desde la narrativa de la revolución se ha construido en América Latina sobre la propia revolución cubana y sobre la trascendencia de este proceso. A mí me parece que es importante entender los eventos históricos, los procesos históricos en su complejidad y en su evolución, y yo creo que de lo que estaremos hablando justamente hoy es de la manera en la que ha evolucionado el poder en Cuba, de lo que se ha convertido en la revolución cubana y que particularmente pasa en este caso por la mirada que yo tengo, que podríamos decir que es una mirada crítica con respecto a lo que ocurre en Cuba hoy. Entonces, a ver si puedo compartir pantalla. No me está dejando de nuevo compartir pantalla. No sé, Ricardo, si me puedes ayudar. Sí, deberías poder porque eres coanfitriona. Ah, no, no me deja. Qué raro. Mm, La otra opción es que me la envíes y yo Ah, la ya, presento. ahora sí. Ahora Ya, sí. ahora sí. Sí. Entonces, yo he titulado mi presentación de hoy Los derechos humanos en un contexto de violencia política, y luego pensando un poco la exposición, creo que quizás sería más pertinente hablar justamente de violencia política más allá que de violencia estatal, porque siento que en los eventos más recientes en Cuba, aunque ha destacado la figura del Estado y la manera en que el Estado ha propagado como una suerte de política del miedo, también de política del odio, la violencia ha tenido expresiones en otros agentes que no son necesariamente los agentes estatales. Entonces, aunque aquí, para el caso que yo voy a trabajar y del que yo voy a hablar, está bien, o sea, sería pertinente hablar de la violencia estatal. En cualquier caso, yo creo que es importante también tener en cuenta que no siempre la violencia es monopolio del Estado, y lo vamos a ver al final de mi presentación. Yo he pensado la presentación en tres momentos fundamentales. Primero, tratar de hablar de las manifestaciones, las últimas manifestaciones, que son también manifestaciones inéditas en la historia de la Revolución Cubana, un poco presentar el contexto de lo que ha trascendido como manifestaciones a un CJ, como un poco para entender de qué se trata este fenómeno, para ubicarnos en el contexto de análisis de lo que vamos a estar hablando hoy. Luego hablar de los derechos humanos, qué ha pasado con los derechos humanos, sobre todo con respecto a los manifestantes, a quienes participaron en esas manifestaciones, y luego en un último momento, bueno, un poco reflexionar sobre la violencia política y el rol del Estado dentro de ese contexto de violencia, ¿no?
Entonces, yo quería decir que no estoy presentando hoy una investigación acabada, si lo puedo pensar de alguna manera, es una investigación que comienza, es una investigación que también nace al calor de los últimos eventos políticos que han tenido lugar en Cuba, y en ese sentido no podría yo traer conclusiones, sino más bien preguntas, inquietudes, interrogantes que yo misma como investigadora de Cuba, que es el espacio que más he investigado, pues me hago a raíz de todos estos eventos. Entonces, Perdóname, sí, tú estás en la primera diapositiva todavía, ¿verdad? sí, Ah, todavía. ok, Sí. adelante. Entonces, aquí presento un mapa de las manifestaciones y me gustaría comenzar a decir que lo que se conoce como el 11J no es otra cosa que una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba entre los días 11 y 12 de julio del 2011 y que se fueron diseminando a lo largo del país. Se presentaron manifestaciones en entre 60 y 70 ciudades. Aquí podemos ver el mapa que está libre en internet del proyecto Inventario, que ha sido un proyecto que se ha dedicado justamente a rastrear, a inventariar determinados datos sobre Cuba y en este caso los datos sobre las manifestaciones. Estas manifestaciones que comenzaron en San Antonio de los Baños, que es un pueblo a las afueras de La Habana, ya les decía, se fueron extendiendo a lo largo del territorio cubano y como podemos ver en el mapa, tuvieron sus focos fundamentales en La Habana y alrededor de La Habana. Ya luego en algunas provincias del país, sobre todo en las provincias centrales y orientales, muchas veces encontramos pequeños focos de manifestación o manifestantes que incluso salieron solos y entonces yo creo que si podríamos pensar las manifestaciones del 11 y el 12 de julio, aunque usualmente se conocen como las manifestaciones del 11J, yo creo que sería pertinente pensarlas en estos contextos donde hubo una mayor convocatoria, una mayor participación popular. Decir que estas manifestaciones son inéditas en la historia de Cuba, no solo desde el proceso revolucionario, sino incluso para algunos historiadores en todo, desde a partir del siglo XX, porque son manifestaciones, en este caso, que no buscan un apoyo, que no son manifestaciones de apoyo al gobierno cubano, sino son manifestaciones que justamente contestan, critican, interpelan al poder en Cuba. Yo pienso que son manifestaciones sobre todo que se orquestan a partir de la precariedad, de la crisis económica y social que se generó en Cuba a partir de la pandemia y de las nuevas políticas del gobierno que trajeron como consecuencia la manifestación más clara de una serie de desigualdades sociales y particularmente de desigualdades económicas, pero en cualquier caso lo interesante aquí sería ver que son manifestaciones que tienen un carácter político claro, porque son manifestaciones donde las personas que participan tienen demandas particulares y no son demandas económicas ni sociales, sino son demandas políticas, de abajo la dictadura, de libertad, de abajo Díaz-Canel, que es el presidente cubano, y de Patria y Vida, que ha devenido un emblema un poco del cambio de sistema de régimen en Cuba. Entonces, en ese sentido, aunque podrían ubicarse estas manifestaciones también como expresión de un descontento social, yo creo que son claramente manifestaciones con una intencionalidad política de cambiar el sistema en Cuba, ¿no? También tendría que decir que fueron manifestaciones por lo general pacíficas, se recogen pocos actos de violencia de parte de los manifestantes. Aquí vemos como una foto que es emblemática de las manifestaciones del 11 de julio y es esta donde los manifestantes volcaron una patrulla de policía, pero se podría decir que ese es uno de los eventos aislados y mínimos en realidad de violencia manifiesta dentro de, o sea, por parte de los manifestantes. A partir de que entonces comienzan a diseminarse estas manifestaciones a lo largo del día 11 y ya les digo también el día 12 de julio por todo el país y que tienen su foco fundamental en La Habana donde se congregaron miles de manifestantes, todavía no existen los datos, podemos establecer una secuencia de los hechos de las manifestaciones que yo también la interpreto como una secuencia de la violencia que desplegó el Estado,
en la propia figura de las fuerzas militares cubanas, pero también en la figura de lo que ellos llaman los revolucionarios. Lo primero que destaca dentro de esta secuencia es este tema de la orden de combate está dado a la calle de los revolucionarios, que fue el llamado que hizo el presidente de Cuba en la tarde del día 11 a salir a la calle los que realmente apoyaban la revolución, los que tienen lealtades con la revolución, y entonces a combatir, a sofocar estas manifestaciones, ¿no? Esto se ha interpretado por algunos estudiosos, también por algunos activistas, como una suerte de llamado a la guerra civil, como realmente lo que es un llamado a una lucha del pueblo también contra el pueblo, o sea, de un pueblo que apoya, que tiene lealtades con la revolución, contra un pueblo que está contestando ese poder y que está pidiendo que ese poder cambie, ¿no? Pero en cualquier caso, este es como el primer evento que yo creo que detona toda una serie de sucesos violentos, de violencia efectiva, pero también de violencia simbólica que tuvieron lugar luego. Más tarde, como consecuencia de este llamado, se produce entonces la represión de los manifestantes por parte de los contramanifestantes. Y aquí podemos ubicar dos actores esenciales, yo creo, los actores estatales, la función que desempeñaron sobre todo las fuerzas militares en Cuba, en algunos espacios también la policía cubana y lo que se conoce como la policía política, o sea, la seguridad del Estado cubano, pero también la presencia de actores no estatales, o sea, de ese pueblo que fue convocado por el presidente a sofocar las manifestaciones, y entonces ahí sí, bueno, utilizaron palos, utilizaron armas como muy precarias, pero que produjeron una violencia importante. Y luego entonces se sucedieron a partir de ahí no solo ese momento de enfrentamiento del pueblo con el pueblo y de las fuerzas militares, también con el pueblo que estaba pidiendo, tenía toda esa serie de demandas de abajo la dictadura, patria y vida, etcétera, sino en los días posteriores al 11 y al 12 de julio empezaron los procesos de identificación de los testimoniantes. Y le llamo testimoniantes porque no se identificaron solo a los manifestantes, sino a todos aquellos que estuvieron ahí. Y en muchos casos también se reprimió, se encarceló a los que participaron de una forma activa o pasiva en las manifestaciones. Llamo testimoniantes aquí a los que grabaron los sucesos, que también a través de las redes sociales fue la manera en que se encontró en Cuba para poner a la luz, para sacar a la luz, para visibilizar lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo eso sirvió como evidencia también de lo que había pasado en las manifestaciones y de quienes habían participado. Son también testimoniantes, bueno, evidentemente los que estuvieron allí y participaron también como observadores sin formular ninguna demanda y sin apropiarse de las demandas necesariamente, y luego estarían, bueno, aquellos que sí tuvieron una participación más activa. A partir de ahí se procedió en Cuba con una suerte de proceso de doble criminalización, que yo creo que también es un proceso bastante frecuente en la historia de la Revolución cubana, sobre todo al interior de Cuba, y que es un proceso de crear una suerte de pena social y también una suerte, en este caso, de pena judicial, que tiene que ver con la detención particular de los participantes en las manifestaciones. En lo relacionado con esto que yo llamo la criminalización social, yo creo que esto tiene que ver un poco con el discurso que siempre ha mantenido la revolución con respecto a aquel que disiente, a aquel que se opone, a aquel que es crítico incluso con el proceso revolucionario. Y tiene que ver con la narrativa que se ha creado a lo interno de Cuba con esta figura del enemigo, como aquel que critica, como aquel que no está de acuerdo con el gobierno o con las determinadas políticas, ¿no? A partir de ahí, entonces, los medios de comunicación en Cuba lo que se dedicaron fue a crear una campaña de descrédito que sigue hasta la actualidad, que se mantiene hasta la actualidad, sobre todo en el Noticiero Nacional de Televisión, pero en otros programas que han surgido también y que muestran a los manifestantes no solo como aquellos que no están de acuerdo con la revolución,
sino como parásitos, como escorias, y los llaman negros, los llaman pobres, los llaman marginales. Al final tenemos que entender, yo creo ahí, que es una forma que ha encontrado la Revolución Cubana de construir la crítica, de construir la disidencia como una otredad que es necesario eliminar, que es necesario excretar, ¿no? Y entonces así ha sido un poco con los manifestantes, pero en realidad no es esta una política, no es este un proceder que sea exclusivo para los manifestantes del 11J, porque ha sido realmente un proceder que se ha mantenido en la historia de la revolución frente a cualquiera que se le oponga al proyecto revolucionario cubano. Y luego esta segunda parte, este segundo proceso de criminalización ha tenido, que se mantiene de hecho también hasta este momento, ha tenido esta arista de lo penal, de lo jurídico, donde se han desarrollado persecuciones a los manifestantes y luego veremos que también a las familias de los manifestantes, detenciones, muchas veces de detenciones arbitrarias, detenciones que también, en las que también los manifestantes han sufrido determinadas formas de maltrato. Lo primero que se desarrolló, además, fueron juicios sumarios, juicios que tuvieron lugar a los pocos días de las manifestaciones y que en los cuales se juzgaron a algunos de los manifestantes con penas de hasta 12 meses de privación de libertad, casi sin evidencias, porque ya les decía, las evidencias de las manifestaciones fueron simplemente los videos que estaban disponibles para que todo el mundo los viera en las redes sociales, ¿no? Y luego estarían los juicios ordinarios que han tenido lugar desde julio del año pasado hasta la actualidad. Los últimos tuvieron lugar el día 17 de marzo y en los cuales se ha inculpado a los manifestantes ya con penas mucho más serias y con muchos más años de privación de libertad. 30 años es lo máximo que se le ha impuesto como pena a algunos manifestantes. Ya luego vamos a ver un poco como los datos, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicar aquí un poco lo humano? ¿Cómo pensar los derechos humanos, teniendo en cuenta que Cuba ha sido signataria de todas las cartas de Naciones Unidas, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles, etcétera? Entonces, ¿cómo entender ese proceder que ha tenido particularmente el gobierno cubano, pero no solo en su figura, para con los manifestantes en este contexto que ha sido de una violencia bastante extrema? Yo hace un tiempo escribía un texto en una revista de periodismo independiente en Cuba y llamaba a este proceder, un poco recordando lo que Mbembe decía, un proceder necropolítico, porque también ha sido de inculpar de una política del miedo, de una política del odio y de la diseminación de una política también de la muerte, que ha sido una muerte social, pero que vamos a ver que también ha sido una muerte penal en el sentido de imponer penas excesivas a los manifestantes. Pero bueno, lo que a mí me interesaría sobre todo es visibilizar cómo los derechos humanos han sufrido en todo este proceso, desde las detenciones de los manifestantes hasta luego los encarcelamientos y los juicios, etc. Entonces, vamos a ver aquí, yo sobre todo uso testimonios de algunos manifestantes que están también publicados en medios de prensa independientes en Cuba y que lo que hacen es hablar, dar razón de todo aquello que han sufrido, que sufrieron los manifestantes, aquellos que han decidido también hablar, aquellos que han decidido exponer sus experiencias, porque tendríamos que ver que también una parte de este proceder necropolítico del Estado cubano ha sido el de un poco hacer que los manifestantes, que las personas involucradas con estos procesos callen, se mantengan en el silencio y en ese sentido no expresen ni siquiera como la preocupación frente a familiares presos o las experiencias que han vivido durante las detenciones. Pero bueno, lo primero que ha habido en Cuba, esto sin cifras, porque en realidad el Estado cubano nunca ha expuesto las cifras exactas de quienes estuvieron involucrados en las manifestaciones, ni tampoco de quienes han ido presos como consecuencia de este fenómeno, y solo existen algunas organizaciones. La más destacada es la organización que tiene por nombre Justicia 11J, que en realidad son
algunas mujeres que se han nucleado también en un interés por rescatar esto como una suerte de memoria, también como una suerte de evidencia de los sucesos que se ocurren en Cuba. Y bueno, pues a partir de ahí hay algunos datos de los manifestantes, pero cuando presente todos estos datos vamos a ver que muchos no existe no hay la certeza de que esos sean los datos reales. Y de hecho se cree que al menos el triple de eso, que se podría hablar, multiplicar esos datos por 3 o por 4 a la hora de pensar la repercusión que han tenido tanto las manifestaciones como luego todos estos procesos de persecución y de encarcelamiento. Entonces, lo primero que ocurrió fue la presencia de detenciones arbitrarias, y eso tiene que ver primero con la evidencia que han utilizado, que son videos que por lo general han sido filmados de manera rápida, como un poco caótica, también al calor de las manifestaciones, y donde muchas veces no se puede específicamente saber quién estuvo ahí, quién fue o no fue, ¿no? Y a partir de esos videos es que se comenzó entonces como una suerte de cacería de brujas de los manifestantes. Luego estaría el uso excesivo de la violencia política, y aquí podemos ver el testimonio de uno de los manifestantes que dice, bueno, me sacaron desnudo de la casa, me llevaron a la prisión desnudo, llegaron sin una orden no sé, sin una orden, y entonces no se cumplieron los debidos procesos en muchas de las manifestaciones, en muchas de las detenciones. También hubo casos de violencia en las detenciones, y entonces en ese sentido existen videos en las redes sociales que permiten visibilizar esa violencia con la que se llevaron a cabo las detenciones en Cuba. Luego podríamos hablar de ausencia de derechos elementales como el derecho al agua, como el derecho a la salud. En el caso de algunos manifestantes que llegaron o enfermaron en la prisión, este es el caso de este testimonio. Aquí tener en cuenta que Cuba estaba en uno de los momentos críticos también de la pandemia por COVID, y entonces las manifestaciones también fueron como un poco un foco de enfermedad, ¿no? Un foco de diseminación de la pandemia, y muchos de los presos estuvieron también, o de los que fueron encarcelados estuvieron con COVID y no recibieron la debida atención. Además, existen también testimonios de muchas cárceles donde no había agua, donde la comida era incomible, donde había hacinamiento. Si tenemos en cuenta las condiciones de la pandemia, entonces esa es una problemática. Y entonces todo esto también atenta contra el derecho que se tiene a la salud, a la atención adecuada, al agua, al alimento, etc. Luego estaría, yo creo que en un nivel más elevado, este tema de los tratos crueles, de los tratos inhumanos, de los tratos degradantes, de cosas que podrían, de eventos, de acontecimientos que podrían tipificar también como una suerte de tortura. Y es el caso de este mismo manifestante que dice que lo obligaban a gritar viva Fidel en la prisión, abajo el bloqueo, o sea, consignas que tienen que ver con la manera en que también la revolución trata de defender su ideología, trata de mantener su legado. Y aquí este chico dice, bueno, es que es un contrasentido gritar viva Fidel en un contexto en que Fidel está muerto. O sea, ¿cómo voy a gritar viva a una persona que está muerta? Pero más allá de esto, de este evento particular, entonces vemos cómo se buscaba una suerte de corrección dentro de las prisiones a estas personas que al final se habían salido un poco del camino de la revolución con estas consignas, ¿no? Aquí vemos también, yo creo que el caso más conocido de tratos degradantes ha sido el de una niña, porque al final tenía 17 años, que la policía la amenaza con abusarla sexualmente. Entonces vemos también la desprotección que han tenido estos presos, que en realidad son tenidos como presos comunes, pero en la práctica funcionan como presos políticos, como presos de conciencia. Y entonces la vulnerabilidad que tienen estos presos frente a un poder que no teme en imponer su postura, en imponer su ideología, en imponer sus normas, y sobre todo en un contexto como es el de la prisión, ¿no?
Luego también muchos manifestantes han hablado de falta de garantías legales, lo que tiene su expresión más clara en la presencia de estos juicios sin ninguna evidencia, en la existencia de esos juicios sumarios donde nadie pudo estar ahí como testimoniante, ni siquiera las familias de los presos, y salieron juzgados con 10, 12 meses de privación de libertad. Entonces aquí particularmente los abogados hablan de que no se respetó el derecho a la presunción de inocencia, simplemente el estar ahí que salía en los videos de las manifestaciones, pues fue evidencia de una participación en las manifestaciones. Luego el derecho a la defensa efectiva, ni el derecho a la imparcialidad de los jueces, porque no existe imparcialidad cuando al final los jueces demuestran sus lealtades y han demostrado en todo este proceso sus lealtades con el sistema cubano, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, los presos políticos en Cuba siempre han tenido una tradición de desprotección total frente al poder del Estado al que al final ellos se oponen, del Estado que al final ellos están interpelando, ¿no? Luego yo creo que aquí hay un problema bastante grave y es el tema de que estos presos en particular, o sea, tienen la prisión de estas personas tiene una connotación política, pero en Cuba el proceder del gobierno siempre ha sido convertir a los presos políticos en presos comunes y entonces imputarles delitos comunes. La mayor parte de los delitos, aquí podemos ver, han sido por desórdenes públicos, por desacato, los peores, bueno, por atentado, los cargos que más complejos de manejar desde el punto de vista jurídico han sido los cargos de sabotaje y de sedición, pero un poco justamente estos cargos nos ubican frente a presos que no son presos comunes, porque esos cargos responden a una ley que es la ley de la seguridad del Estado y en ese sentido se convierten en una suerte de presos políticos o presos de conciencia, ¿no? Entonces aquí vemos un poco un sistema jurídico que funciona como fuera de la propia legalidad que tiene establecida y que convierte a presos políticos o a presos de conciencia en presos comunes, pero al mismo tiempo los trata como presos políticos, ¿no? Porque los incrimina por delitos que no son comunes, sino son políticos, ¿no? Entonces, luego un poco en lo que tiene que ver ya más con con los encarcelamientos y con el enjuiciamiento, con los procesos de enjuiciamiento, que ya les decía que se extienden hasta la actualidad, que los últimos tuvieron lugar hace unos pocos días. También ha habido falta de notificación a los familiares sobre la situación de los presos, o sea, los familiares al principio de las manifestaciones, o sea, en los días siguientes a las manifestaciones, hubo incluso desapariciones forzadas porque las autoridades cubanas reconocían que tenían personas presas, pero al mismo tiempo no daban razón de su paradero, o sea, de los centros de detención donde estaban, no informaban ni siquiera a las familias sobre las situaciones de sus familiares manifestantes. Luego ha habido también un uso selectivo de la legalidad que tiene que ver con el hecho de que algunos presos tuvieron estos juicios sumarios que en aquel entonces yo recuerdo que eran considerados realmente injustos y con penas excesivas, que viéndolo a destiempo, bueno, las penas excesivas se están imponiendo ahora cuando hablamos de personas con 30 años de privación de libertad, ¿no? Y luego también, bueno, la aplicación de penas desproporcionadas, ¿no? Aquí un poco esta organización que es Justicia 11J ha creado una suerte de estadística de aquellos presos o de aquellas familias que han decidido visibilizar los casos de los manifestantes y hablan, bueno, de aproximadamente 324 personas, como mínimo 324 personas juzgadas en juicios sumarios y luego una cantidad también enorme de personas juzgadas en los juicios ordinarios que han tenido lugar hasta la actualidad y aquí vemos con penas de 21, 26 en los últimos juicios, que aquí tenemos los datos, estarían al menos 2 personas juzgadas con penas de hasta 30 años por los delitos estos de sedición, etc.
Esto además ha traído, bueno, aquí vemos un poco las cifras que se manejan, que es la de 1.443 presos, de ellos todavía en detención se encuentran 799 y lo que yo creo que es más preocupante es la cantidad de menores de edad que han participado en las manifestaciones y que como consecuencia han sufrido prisión, ¿no? Todavía hay 15 menores de edad en Cuba que son presos y entonces esta también es una situación que sobre todo los activistas en Cuba han tratado de mantener, de manejar con las instituciones internacionales, con la UNICEF, etcétera, pero que en realidad no ha tenido un buen curso, ¿no? En este sentido, no se han escuchado los reclamos y todavía estos niños al final sí, continúan presos en Cuba. Además de ese proceso de doble criminalización que ya yo decía, que han sufrido los quienes participaron en las manifestaciones, ha habido también un proceso de criminalización de todas aquellas personas asociadas a quienes participaron en las manifestaciones. Estaría, por una parte, las campañas, ya les digo, la criminalización a los manifestantes con la campaña de descrédito, con el procesamiento penal, y luego estaría la criminalización a las familias de los manifestantes, a los activistas que hacen acompañamiento a los manifestantes, que han tenido formas muy también históricamente usadas por el Estado cubano, pero que muchas de ellas implican una clara violencia, con citaciones, con interrogatorios también, con arrestos en algunos casos, sobre todo a madres, a familiares de los manifestantes, con persecuciones, acoso bueno, en el caso de algunos activistas, con destierros, ¿no? De personas, sobre todo, ya les decía, aquí está, yo he seleccionado solo 3 casos, aunque en realidad, bueno, podríamos hablar de cientos de casos de activistas y de familiares que han sufrido estos procesos. Aquí está Camila Rodríguez, que hoy estaba viendo en Facebook que ayer que sufre ahora mismo una suerte de prisión domiciliaria, no puede salir de su casa, tiene personas de la seguridad del Estado abajo que le impiden salir. Y Camila Rodríguez es una de las participantes de este movimiento de justicia 11J, es una de las personas que no solo ha recopilado los datos de las manifestaciones, luego los procedimientos que han sufrido los manifestantes, sino también que ha hecho acompañamiento a las familias de los manifestantes. Estaría además, yo creo que el caso como más conocido y también un poco el más doloroso sería el de Carolina Barrero, que es una activista por los derechos humanos, también por los derechos políticos en Cuba y que ha sido desterrada a España después de también sufrir meses de prisión domiciliaria y de impedírsele, bueno, pues salir de su casa, acompañar a las familias de los implicados en las manifestaciones. Y un caso que también es muy penoso y que a mí me parece que es importante visibilizar es el de esta madre, que su hijo ha sido condenado hace algunos días y que al principio ella ha sido acosada por la seguridad del Estado, ha sido citada, ha sido detenida y en un último evento que tuvo lugar hace 3 o 4 días, bueno, pues ha cometido un intento de suicidio frente a la impotencia que supone el ver a su hijo preso y condenado injustamente, ¿no? por manifestarse. Yo creo que si algo tienen de positivo, no sabría decir si positivo, pero si algo tienen las manifestaciones del 11J es que han también ubicado a Cuba en un panorama de la lucha de América Latina, de que yo creo que Cuba no participaba, y es un panorama de una lucha también que interpela al poder, que trata de cambiar lo que considera que debe ser cambiado, y en ese sentido, bueno, yo creo que la trascendencia del 11J podría ubicarse ahí. Entonces, ¿cómo entender la violencia? Ya les decía, más la violencia política que la violencia estatal en este contexto
de los derechos humanos, de lo que ha ocurrido con los derechos humanos a partir de las manifestaciones del 11 de julio. Lo primero es que ciertamente en Cuba la violencia puede considerarse, como usualmente lo hace la literatura, como un monopolio del Estado, vamos a decir en Cuba, de los militares, de la policía, de la seguridad del Estado. Y podríamos ubicar una suerte de violencia simbólica que recorre el proceso revolucionario cubano, que se relaciona con esta conversión del disidente en un enemigo y por tanto en un ser que es necesario no solo desacreditar, sino excretar, eliminar, o en última instancia reconvertir, reeducar, ¿no? Pero luego también estaría esto que yo en principio he llamado la violencia represiva y muy entre comillas la violencia revolucionaria, que se manifiesta en el actuar del Estado y particularmente en la cacería de los manifestantes que tuvo lugar luego del 11 de julio, en las detenciones arbitrarias, en las desapariciones forzadas, incluso en el asesinato de uno de los manifestantes, ¿no? Luego, esta violencia se sustenta también en esa violencia simbólica, también en esas narrativas que ha construido el Estado cubano para defenderse de todo aquel que disiente. Y un poco, yo creo que esta es la violencia que expresa de una manera más clara esta dimensión necropolítica del poder cubano. Esta violencia retoma un poco lo que Mbembe llamaba unas políticas de la enemistad que fundan estas necropolíticas y produce también espacios de miedo que paralizan a la sociedad o que al menos buscan paralizar a la sociedad. Hasta el momento eso un poco era lo que había también, lo que se había construido desde el discurso oficial, ¿no? Un miedo que paralizaba socialmente. Yo diría que esta violencia por lo general también tiene una dimensión pedagógica, porque tiene también, lleva consigo, implica una pedagogía del castigo, una suerte de intención de mandar un mensaje que yo creo que ha sido igual el proceder que ha tenido el gobierno cubano con los manifestantes, la intención de mandar el mensaje de que esto es lo que va a suceder a quien se atreva a salir a las calles, a quien de nuevo diga, salga a las calles y además con los reclamos de patria y vida, de abajo la dictadura, etc. Luego estaría una violencia no estatal, o sea que no es monopolio del Estado ni de las instituciones estatales, que en principio yo creo que se podría dividir en dos esferas. Primero, la violencia como manifestación antisistémica, que podrían ser algunas de las formas que adquirió la manifestación del 11 de julio, cuando algunos manifestantes tiraron piedras o volcaron esta patrulla en la foto emblemática que yo les mostraba, y que busca cambiar el sistema, ¿no? Busca transformar el estado de cosas en Cuba. Pero yo creo que aquí la violencia más interesante, y también yo diría la violencia sobre la que podríamos hacernos más preguntas, es sobre esta que yo he llamado la violencia como manifestación sistémica, un poco aquella violencia que es ejercida por las personas que todavía conservan lealtades con el Estado, que todavía tienen la intención de preservar el orden existente en Cuba, y que también es una violencia que vemos que está vinculada a las políticas de afectividad del odio, a estas políticas de miedo, que tiene una dimensión también un poco mesiánica, en la medida en que se presenta como una violencia salvadora, como una violencia protectora del orden común, de ese bien de todos, de esa revolución, ¿no? Que se enmascara también, es una violencia que se enmascara como defensa de la patria, pero que al final termina siendo un recurso del odio, ¿no? Entonces un poco esta era la presentación que yo traía, que ya les decía, está más llena de inquietudes que de realmente conclusiones sobre lo que ha ocurrido. También yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que mi exposición narra episodios que son totalmente recientes en la historia de Cuba. Yo creo que también tienen que ser como un poco procesados, ¿no? Y eso lleva también pensarlos desde la calma y desde la paciencia que no se ha podido tener en un contexto como el cubano ahora mismo, ¿no?
Entonces dejo de compartir pantalla. Muy bien, pues gracias, Annette. Entonces ahora podemos pasar a preguntas y comentarios. Entonces, por favor, si pueden levantar la mano usando la función en Zoom. Entonces, Manolo. Muchas gracias, Anet, por la conferencia. Creo que ha sido muy ilustrativa, muy puntual, muy bien informada, además, ¿verdad? Con muchos datos. Lo que quería era únicamente que nos contaras o si, pues, lo que tú conozcas, ¿verdad? Sobre esta otra batalla que imagino se desarrolla en el ámbito de las redes sociales, es decir, cómo pues, el gobierno, qué hace el gobierno ahí y también de qué forma pues la gente que está en Cuba, pues, que hicieron esa coyuntura, ¿no? Para poder sacar sus materiales, ¿verdad? Algún tipo de material. Y pues la gente también que está afuera, ¿verdad? ¿Cómo se da eso actualmente, esa otra batalla que imagino que ha continuado, ¿verdad? Y lo otro que te quería preguntar también es, bueno, tú nos has referido a qué coyuntura, ¿verdad? Pero un poco la pregunta es, qué queda de esto? Es decir, nos platicaste sobre pues, la reacción de la gente y la respuesta del régimen, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué queda de esto? Si, ¿cuán eficaz ha sido la respuesta del gobierno? Por eficaz en términos de golpear al movimiento, ¿verdad? Pues eso, esos dos puntos quería yo que nos ampliaras y pues te reitero mis felicitaciones por la conferencia. Gracias. No sé si responder las preguntas o sí. Sí. Bueno, gracias por las preguntas, sobre todo por la primera, porque es una dimensión que a mí me parece muy interesante de analizar en estos movimientos que de pronto han surgido en Cuba y que tratan de criticar, proponer alternativas y algunas también, también de oponerse de una manera más clara al poder en Cuba. Y es el hecho de que utilizan las redes como plataforma de manifestación. También esto tiene que ver con el hecho de que el espacio público en Cuba es un espacio coartado, de que usualmente también se ha construido el espacio público como un espacio para los revolucionarios y entonces los movimientos disidentes o los movimientos críticos no tienen lugar en ese espacio. Y lo que han hecho es básicamente transportarse al espacio de las redes sociales utilizando también este carácter postfáctico que tienen las redes sociales de maximizar el mensaje y no solo de presentarlo de una manera inmediata, sino de hacerlo parecer también, yo creo, más espectacular. Entonces, en los días particularmente en el 11 de julio, las manifestaciones se dieron a conocer tanto en Cuba como fuera de Cuba a partir de las redes sociales. Y específicamente la primera grabación la hizo un chico que estaba en este primer pueblo donde tuvieron lugar las manifestaciones y que el chico hace pocos días fue enjuiciado y condenado a 8 años de privación de libertad por transmitir las manifestaciones en su pueblo. Y eso fue lo que permitió como un poco mostrar lo que estaba ocurriendo en Cuba. En principio eso fue también lo que motivó, lo que movió a otras gentes a salir viendo como esta efervescencia, ¿no? Esos días, el 11, el 12, yo creo que hasta el 13 quizá, fueron días como de estar pendiente de las redes sociales porque ahí estaba la noticia. Y entonces, contrario a la manera en que estos movimientos, vamos a decir, más contestatarios en Cuba, presentan su mensaje a través de las redes sociales, todavía el Estado cubano se mantiene como en una política más tradicional de usar los medios masivos de comunicación y particularmente la televisión para presentar su mensaje y para también
desacreditar a estos manifestantes. Entonces vemos como una suerte de política que se desarrolla en dos mundos paralelos, que es el mundo de las redes sociales por parte de estos movimientos que no pueden actuar en el espacio público, y es el mundo de la prensa nacional, de la televisión nacional, que es el que utiliza el Estado cubano y que, bueno, lo utiliza también porque es un monopolio, es su espacio tradicional de expresión. Entonces, yo creo que si podríamos ubicar a las redes sociales de alguna forma, es como justamente el contexto que tienen estos movimientos para expresar sus inquietudes y para expresar también todas las acciones que se hacen. Las personas, tanto las que están dentro de Cuba como las que están fuera, los activistas que están dentro y fuera de Cuba, lo que hacen es justamente exponer constantemente al Estado en las redes sociales. Entonces puedes ver mensajes que sean de convocar a una manifestación, o pueden ser también mensajes de denuncia de lo que hacen los agentes estatales, de cómo se comportan con determinados activistas o con las familias, etcétera, y toda esa información llega a través de las redes sociales. Entonces, realmente las redes sociales desempeñan un papel esencial a la hora de pensar Cuba hoy y de pensar la manera en que estos movimientos expresan su mensaje y extienden su mensaje. Luego, la segunda pregunta de qué ha quedado. Yo creo que a partir del mensaje estatal, que ha sido el de educar en el miedo y el demostrar de lo que son capaces frente a una coyuntura como esta, y de la represión y la violencia que son capaces de desplegar para que esto no vuelva a ocurrir, pues yo lo que siento es que ha quedado como mucha desolación y mucho descontento. Ya más allá de eso, bueno, después en Cuba se registraron como pequeñas manifestaciones el 15 de noviembre, porque también se creó un movimiento que llevó a cabo como una suerte de proyecto, de proyecto, vamos a decir, social, político, que fue este movimiento llamado Archipiélago, y que en varias ciudades presentó una carta para pedir a las autoridades cubanas el derecho a manifestarse. En todas las ciudades donde esa carta se presentó, no fue admitida, entonces las autoridades nunca dieron derecho a manifestarse, pero también como respuesta a eso, unas pocas personas salieron a la calle el 15 de noviembre y, bueno, pues se manifestaron en algunos contextos. Habría que decir que entonces eso lo que hizo fue sumar presos al 11J, hay presos del 11J y del 15N, aunque la verdad es que los del 15 de noviembre son un número bastante reducido. Y entonces yo creo que estas dos experiencias lo que han demostrado es que no es viable ese camino en Cuba, porque ese camino al final lo que ha llevado es a la separación de familias, a la destrucción de determinados núcleos familiares, que justamente, y yo creo que es lo más importante destacar, que también es lo más importante para mí, que estudio las desigualdades sociales, son núcleos que están atravesados por una serie de desigualdades económicas, por desigualdades de raza. Y entonces en ese sentido son núcleos que viven en extrema pobreza, son núcleos que históricamente se han visto desprotegidos por parte del Estado. Y entonces vemos también un poco que la manera de proceder del Estado es al final criminalizar la pobreza, es al final criminalizar la negritud, es al final criminalizar lo que ellos llaman la marginalidad, pero que al final es una marginalidad que ha tenido lugar y que ha nacido también dentro de la Revolución cubana, ¿no? Entonces yo pienso el panorama ahora mismo en Cuba un poco desolador, porque no existe la posibilidad de pensar otra manifestación, de pensar otra forma de contestación así tan abierta, tan explícita, porque ya se ha visto de lo que el Estado cubano es capaz condenando a los manifestantes del 11 de julio. Muy bien. Yo tengo un par de preguntas, pero también quiero animar a la audiencia a participar. Como seminario, todos están bienvenidos, y incluyendo los estudiantes que están aquí con nosotros hoy.
Bueno, entonces, bueno, antes de pasar la palabra a Ricardo, planteo lo mío, que son preguntas básicas por mi desconocimiento del contexto. ¿Tú cómo categorizarías a la gente que está manifestando? Yo entiendo que el Estado están diciendo que es la gente negra o marginalizada o algo así, pero bueno, más allá de estos tipos de descripciones, pues tienden a ser estudiantes universitarios, trabajadores, o bueno, mezcla. Y también qué es lo que están pidiendo, demandando. Obviamente el mismo derecho para manifestarse, pero más allá de esto, pues es una cuestión de derechos humanos, de oportunidades económicas, de un cambio en el gobierno de un sentido como, pues más reducido, como que queremos este tipo de gobierno, pero no queremos estos gobernantes, o son propuestas más revolucionarios, aunque supongo que no se puede llamar así porque este nombre ya lo está usando el otro lado, pero sí. Bueno, para la primera pregunta, yo creo que voy a hablar desde lo que yo he podido ver de los datos, que en realidad es una mirada muy parcial, porque no existen datos sobre la población que fue a manifestarse, más allá quizás del género femenino, masculino, o en principio del color de la piel. Excepto esos datos no existe otro tipo de datos sociológicos, y entonces es como muy difícil pensar de quién estamos hablando cuando hablamos del 11 de julio. Yo sé que por lo general, sobre todo pensando los que todavía continúan presos y las familias que han salido a pedir por los presos, son familias empobrecidas, de barrios populares, son personas que también han sentido como toda esta carencias que ha tenido Cuba a lo largo de procesos revolucionarios, sobre todo en los últimos años, pero que se han agravado con las políticas estatales y particularmente que han tenido una etapa de crisis muy fuerte durante la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que muchas de las personas que salieron son esas personas que provienen de hogares empobrecidos, de familias disfuncionales, ¿no? Pero en cualquier caso estaría hablando quizás de los casos que yo conozco, los casos más visibles, pero no hay estadísticas sobre eso en ese sentido, ¿no? Luego, podríamos, con respecto a la segunda pregunta de, bueno, ¿cuáles fueron las demandas? Lo primero es que esas manifestaciones fueron manifestaciones espontáneas, y en ese sentido no había ningún tipo de organización, ni de lógica, ni de programa político en esas manifestaciones. Había determinadas consignas que, si las consignas se interpretan como demandas, entonces eran demandas que podrían pensarse desde el ámbito de la política de cambiar el régimen en Cuba, porque eran consignas de abajo la dictadura, de patria y vida, que ya les decía, es un emblema de la libertad, del cambio en Cuba, ¿no? De abajo el presidente. Entonces la naturaleza política de esas manifestaciones era muy clara. Ahora otras personas han dicho también que ahí se escondían demandas económicas que tenían que ver, bueno, con la precariedad en la que viven muchas familias en Cuba, etcétera, pero en realidad lo que se vio lo que estuvo ahí, lo que se escuchó en las calles eran estas otras demandas más de naturaleza política. Entonces aquí, mira, hay un comentario de Rosa, que Rosa es una amiga mía de Cuba, que trabajaba conmigo en Cuba, y una socióloga espectacular, y dice que también la caracterización efectivamente habla sobre territorios que pueden dar, que podría dar la mirada territorial un análisis importante, ¿no?
Y yo creo que pensando eso que dice Rosa, las manifestaciones en Cuba tuvieron lugar en espacios concretos y sobre todo a la hora de mirar La Habana, las manifestaciones más concurridas también donde hubo una proyección más clara y más fuerte, fueron en territorios igual empobrecidos, un poco territorios que también se consideran periféricos dentro de La Habana, como es el caso de La Guinera. Entonces, sería igual pertinente hacer un análisis de las manifestaciones y de las personas que participaron en las manifestaciones, también desde esta mirada de lo territorial, de la territorialidad. Entonces, muchas gracias, Rosa. Y qué bueno verte aquí. Ricardo. Sí, pues muchas gracias y muchas felicidades a Annette por su trabajo. Mi pregunta es más teórica, ¿no? Porque la situación está muy complicada, como nos ha explicado Annette, pero yo me estaba preguntando, ¿qué perspectivas teóricas podrían ayudar aquí a entender lo que está sucediendo en Cuba? Teóricas tanto de ciencia política como de sociología quizás, porque hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, ¿qué elementos teóricos nos pueden ayudar a entender lo que está pasando? Quizás también a tratar de, no digo a prescribir soluciones, pero por lo menos entender qué es lo que ha pasado en otros contextos más o menos similares, ¿sí? Y sí, esas dos cosas. Sí, ¿qué perspectivas teóricas? ¿Y dónde está la contribución? En la investigación sobre Cuba, caso muy complicado, ¿qué nos podría decir sobre otros casos? ¿A qué teorías podría aportar el contexto tan crítico del caso cubano actual? Bueno, el contexto y todas las dinámicas que se han venido desarrollando y los resultados de esas dinámicas. Neto. Bueno, en términos teóricos, en realidad, bueno, yo he estado hablando un poco de algo que no termina siendo una investigación. Y entonces yo creo que las conexiones teóricas estarían todavía por establecer también un poco en este intento de pensar lo que está sucediendo, lo que está haciendo ahora mismo. Yo los referentes que he utilizado para pensar un poco todo este tema de la violencia ha sido, bueno, yo decía en Bembe también estas ideas de Michael Townsend de los espacios de miedo, pero yo creo que estos autores, para el caso cubano, sería como un poco una aproximación teórica, pero también más bien metafórica a la realidad. A mí me parece que sería pertinente, por una parte, analizar como toda esta tradición de los regímenes, se podría decir, totalitarios y la manera en que ponen en evidencia el poder y la manera en que tienen una proyección de violencia explícita para con estos movimientos de disidencia. Entonces ahí yo encontraría un camino y es en principio como lo que se me ocurriría, ¿no? Pensarlo desde esa historia de estos movimientos y luego ver lo que aplica, lo que aplicaría o no para el caso cubano, que yo creo que sí es como un poco particular, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los últimos eventos. Luego, con respecto a la última pregunta, ¿me puedes recordar la...? Sí, bueno, era tanto qué perspectivas nos pueden ayudar a entender lo que está pasando y, y también qué nos puede enseñar, qué lecciones nos arroja el caso cubano a las teorías y al estudio de otros países. Más allá de que el contexto sea diferente de otros países, pero puede tener similitudes, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, particularmente lo relacionado con esto, un poco arrojaría señas sobre las maneras en que se pueden expresar la violencia, un poco esto que hablaba al final de la exposición, de la construcción de una narrativa que deviene una forma de violencia simbólica, también la forma en que
se expresan de manera contemporánea, formas de violencia que están desde la intimidación hasta, bueno, el enjuiciamiento con penas desproporcionadas, etcétera, y que esto podría funcionar también para pensar la manera en que se construye el poder, pero sobre todo que se perpetúa el poder en estos regímenes más contemporáneos, ¿no? Por otra parte, yo creo que estas manifestaciones en Cuba también ubican como un cambio de panorama de la manera en que se había manifestado el descontento en Cuba, que podría funcionar para otras realidades, no sé, no lo había pensado, pero la manera en que el descontento llega a un punto, llega a un nivel en que sale del espacio privado que había sido hasta ese momento la forma de manifestarse y sale al espacio público con esta serie de protestas, también yo diría la manera en que se pueden traducir un descontento que es social, que es económico, en una contestación que es política, ¿no? Como ese tránsito de lo social, de lo económico, más bien de la crisis, de la precariedad, a lo político o a manifestaciones, a protestas que tienen una clara demanda política. En principio yo pensaría eso, pero creo que debe haber como muchas claves también para pensar esto. Lo que pasa es que igual primero es un fenómeno reciente y segundo es un fenómeno que ahora mismo está sucediendo, porque ya les decía, los últimos juicios han tenido lugar hace una semana. Entonces, es un fenómeno que todavía no se conoce cuál es su desenlace o no se puede conocer cuál es su desenlace. Ahora mismo en Cuba hay como un movimiento bastante fuerte pidiendo la amnistía para estos presos, ¿no? Y entonces hay también una confrontación de aquellos que consideran que la amnistía no es suficiente porque se está reconociendo como una culpabilidad de estas personas y aquellos que dicen, bueno, el dolor de las familias, etcétera, es más importante, la sanación es más importante que realmente lo jurídico, el papel de lo jurídico. Entonces, yo creo que hay como muchas aristas que se podrían analizar ahí desde el punto de vista teórico y habría que un poco irles rastreando también dependiendo de las inquietudes de cada investigador. A mí particularmente me interesa también la manera en que estas manifestaciones son una expresión igual de formas de desigualdad que se entrecruzan, que se interconectan en la sociedad cubana y que han dado al traste con un fenómeno tan inédito como estas manifestaciones. Entonces, yo de hecho llegué a analizar las manifestaciones justo por eso, porque, bueno, usted sabe también, yo trabajo las desigualdades sociales, y entonces un poco la manera en que esas desigualdades detonaron, si se quiere ver así, ha sido con esta contestación, con estas protestas, pero que curiosamente no son protestas con demandas económicas ni con demandas sociales, sino con demandas políticas. Entonces, es la manera en que igual se podría pensar desde el punto de vista de una cultura política, si se quiere ver, bastante precaria que hay en Cuba, porque Cuba no tiene una tradición ni de cultura política, ni de participación política, cómo determinados sectores han sido capaces de traducir ese mensaje social, ese mensaje económico, también en un mensaje político, ¿no? Si pudiera agregar nada más otra preguntita y relacionado con lo que ya nos estás explicando, ¿qué nos puedes decir más sobre los factores que han permitido la reproducción de este régimen por ya que 40 más o 60 años, ¿no? 62. 62, sí. ¿Qué variables? Creo que esto es importante para entender otros casos y también para entender los riesgos que pueden enfrentar otros contextos. ¿Qué habrá? ¿Cómo se explica, Annette? Bueno, yo pensaría que ha sido realmente un régimen, el cubano, como también lo fueron otros regímenes de tipo socialista que se han dedicado a adoctrinar a las personas en una lógica particular. Esa narrativa, que es la narrativa de la Revolución Cubana y que muchas veces hace incómodo hablar de Cuba, sobre todo en América Latina, porque todo el mundo tiene como paradigma la Revolución Cubana. Entonces, puede detonar cualquier espacio académico
donde se hable de Cuba, justamente ese tema del ideológico, el político. Yo creo que esa narrativa ha sido muy efectiva y de hecho cuando yo les mostraba los tipos de violencia, vimos que sí, hay una violencia clara del Estado, pero hay una violencia clara que viene de aquellas personas que comulgan con el gobierno cubano, que tienen lealtades hacia eso que se llama la revolución cubana. Y yo creo que si algunas personas sostienen más en lo cotidiano ese discurso, aunque es contradictorio con la propia dinámica de vida, con la propia realidad de vida, son esas personas. Y que ahí, como en esa capacidad de crear y de recrear una lógica que a veces es como un poco caótica, podría estar como esa forma de perpetuar también un orden político y un orden social, ¿no? Gracias. Y bueno, hay varios comentarios interesantes en el chat. Yo creo que no tiene mucho sentido que los leo porque todos los pueden leer, aunque animo a los que escribieron ahí que también les queremos escuchar si quieren hablar. Bueno, entonces Ricardo Duarte. Sí, gracias, Roger. Pues rápidamente, dos preguntas. La primera es, ¿existen algunas estrategias del régimen cubano para perseguir a cubanos como tú y como tus compañeros cubanos que han estado en la Ibero y así otros, que denuncien los casos de violaciones de derechos humanos en Cuba? ¿Qué se podría decir de esa persecución, digamos, en el exterior? Y la segunda cosa, un poco relacionada con la pregunta de Ricardo, mm, ¿cómo podríamos hacer como una caracterización de las personas que están a favor del gobierno cubano dentro de Cuba? Todos son unos adoctrinados, todos realmente eh, pasaron por ese proceso de adoctrinamiento. Cuando tú hablas con ellos, ¿cuáles son las búsquedas, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que están pretendiendo allí dentro de Cuba? Eso es todo, gracias. Bueno, gracias Ricardo por tus preguntas. Con respecto a la primera, bueno, sí, de hecho existen formas de un poco contener también esta manera de hacer activismo desde fuera de Cuba o simplemente de expresar la opinión desde fuera de Cuba. Ahora mismo en el marco legal cubano se ha incluido una norma que trata de regular un poco lo que es posible postear o no en las redes sociales y la manera en que es posible expresar cierto descontento en las redes sociales o no. Y entonces eso en principio limita las libertades no solo de quienes viven en Cuba, sino también de quienes están fuera. Otra forma de un poco reprimir, si se quiere ver así, el activismo, las opiniones opuestas o las opiniones críticas que puedan surgir, también es, bueno, por ejemplo, no dejarte entrar al país. Hay algunos activistas, pero sobre todo periodistas independientes que de pronto no pueden entrar al país. Hay, de hecho, una estudiante del Ibero, Anamelis Ramos, que además es una persona muy querida por mí, que no puede entrar a Cuba, o sea, que intentó entrar a Cuba porque su trabajo de campo es en Cuba, porque su investigación es sobre Cuba, porque ella ha sido una activista, es una activista muy conocida y en realidad es también como un poco un núcleo dentro del movimiento, estos movimientos contestatarios, y sin embargo se le ha impedido el ingreso a Cuba y ha quedado ahora ella en una suerte de también limbo legal, eh, en el que la ha dejado el Estado cubano. Entonces los mecanismos estos que funcionan al interno de Cuba también tienen formas de expresarse fuera de Cuba. Pienso igual en algunas manifestaciones que de pronto se han hecho en la embajada cubana aquí en México frente a la embajada para pedir la libertad de determinados presos o con diferentes demandas, y muchas veces se ha llevado a público, a personas convocadas, supongo yo, por el partido mexicano, etcétera,
para funcionar como contramanifestantes, ¿no? Para callar esas manifestaciones. Entonces vemos que también es un Estado que tiene herramientas incluso fuera del territorio nacional para reprimir el disenso, ¿no? Y entonces, bueno, esas son las formas que particularmente se me ocurren, son también las formas que yo he experimentado un poco también en este camino de, vamos a decir, del activismo, ¿no? Que es un camino también que he comenzado hace poco tiempo, pero que he visto todas estas formas de manifestarse, ¿no? Y luego, con respecto a las personas que apoyan el sistema en Cuba, como que apoyan la revolución, esos que para el presidente son los revolucionarios, pues yo no te podría dar un perfil, porque yo sí siento que quizás sea como una cuestión un poco generacional, podría pensarlo, de aquellas personas que también han dejado su vida, que han dedicado su vida a ese proyecto que fue la Revolución Cubana. Pero luego también pensaría que podría ser un perfil que muestre ciertas lealtades, ¿no? Lealtades que pueden venir con algunas ganancias de pronto económicas o con algunos beneficios, algunos privilegios asociados a el régimen, no sé, tener algún cargo o algo así. Pero en realidad es también una mirada como muy general. Yo no pienso que haya un perfil de quien apoya la revolución o no. O sea, sería para mí difícil de pensarlo de esa manera. Y sería difícil también porque todo el tiempo la vida cotidiana en Cuba está contradice un poco ese discurso que esas personas quieren mantener y el propio discurso de la Revolución Cubana. Y diariamente la precariedad en la que viven las personas, sobre todo ahora a partir de la pandemia y de las últimas transformaciones de la política económica en Cuba, muestran cómo es totalmente endeble ese discurso. Entonces, igual y te tengo que decir, así como desde una mirada personal, es también un perfil que yo no entiendo bien, que me parece que es contradictorio en su propia existencia, ¿no? Gracias, Anet. No, a ti. David, Sí, gracias, Roger. Gracias, Anet, por tu presentación. Mira, yo fui director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aquí en la Ciudad de México. Me cuesta trabajo entender tu propia exposición, que no la pongo en duda. Yo más bien presumiría que te quedas demasiado corta, ¿no? Pero me extraña que en toda tu exposición no aludas al bloqueo de los Estados Unidos y a las sanciones económicas, que para mí son las mayores y más globales violaciones a derechos humanos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, lo primero sería que con respecto a las manifestaciones, que es lo que yo he estado analizando, el bloqueo de Estados Unidos poco aporta a la hora de entender lo que ha ocurrido y que ha sido básicamente una respuesta estatal. Luego yo diría que a pesar del bloqueo siempre el gobierno cubano ha intentado formas diversas de incluso comercializar con los Estados Unidos. Entonces el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba sí existe, pero en realidad no tendría yo muy claro hasta qué punto podría ubicarse en este terreno de las manifestaciones del descontento también político que surge y que detona en las manifestaciones, porque al final el descontento es con un gobierno, es como con un sistema, y no es un descontento que tenga una expresión clara hacia el exterior de Cuba. O sea, no entiendo, o por lo menos yo no tengo noticias de que en las manifestaciones hayan dicho abajo el bloqueo, porque yo las noticias que he tenido es que las manifestaciones se trataron más de cómo construir, solucionar los problemas a lo interno, más allá de la participación de cualquier otro gobierno o de la incidencia que pueda tener en ese contexto cualquier otro gobierno, ¿no? Gracias. bueno, también todavía hay tiempo para más preguntas y comentarios.
Pero bueno, en lo mientras yo te hago otro, Annette, y no sé si es una pregunta tan fácil contestar en esta etapa de la investigación. Pero bueno, regresando a este tema de qué es lo que se está buscando, y bueno, sí, mencionaste que era algo tal vez más espontáneo, que uno incluso asocia con el hambre, con cosas más inmediatas. Tú, como pensando en lo que buscan, bueno, la gente que se ha manifestado y otros disidentes en Cuba, están buscando una continuidad del socialismo, pero bajo otro tipo de régimen, o se ha perdido fe en el socialismo. Um, sí, yo sé que son como cosas sensibles, pero bueno, de verdad me da curiosidad, y yo creo que, bueno, pensando un poco en lo que han dicho en otras preguntas, yo creo que hay un cierto esperanza que se ve en Cuba desde otras partes de América Latina y el mundo por haber tenido una revolución exitosa. Y entonces, ¿qué tipo de esperanzas podemos ver ahí, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera uno le gustaría pensar que sigue existiendo la posibilidad de un sistema alternativo, pero tal vez sin estas violaciones de derechos humanos. Bueno, pensando en las manifestaciones, yo creo que la intencionalidad no estaba ni siquiera clara para las personas que fueran, ¿no? La idea un poco yo creo que fue justamente expresar el descontento, que hasta ese momento, por lo general, era un descontento que se expresaba a puertas cerradas en el espacio de lo privado, de las amistades, de la familia. Entonces, yo creo que esa fue la intencionalidad, ya en principio mostrar que existe un descontento y que no es un descontento de una persona ni de una minoría, que es un descontento de tantas personas que fueron capaces de ir a manifestarse, algo que no había ocurrido en Cuba. No hay tradición de manifestación como por ejemplo la hay aquí en México, que de pronto a cada rato uno se topa con una manifestación por un tema con demandas muy específicas, ¿no? En Cuba esa tradición no está, menos de manifestaciones que van a interpelar al gobierno, al Estado cubano. Y entonces, en ese sentido, como lo que la esperanza era que con eso, o yo puedo interpretar, o sea, la interpretación que yo hago es de que con esas manifestaciones se plasmara un descontento y que ese descontento un poco tuviera también una salida que pudiera ser en términos de transformaciones políticas, pero también de naturaleza económica, que yo creo que al final es lo que más afecta a la vida en Cuba. Luego, ¿cómo poder pensar estas manifestaciones o este fenómeno dentro de un proyecto que sea alternativo, dentro de esa esperanza que también existe en el mundo y yo creo que más viva en América Latina, de un país de construcción socialista o de una alternativa al capitalismo? Yo no creo que exista dentro de las personas que estuvieron ahí particularmente una proyección con respecto a eso, una mirada con respecto a eso. Yo lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista teórico, el socialismo siempre ha encontrado muy pocos asideros en la realidad, que todavía no ha demostrado ser un sistema totalmente efectivo en su implementación. Y el caso de Cuba, yo creo que ahora, sin duda, es uno de esos casos, ¿no? De qué manera construir una sociedad que sea igualitaria, una sociedad, en definitiva, un socialismo, pero que sea también un socialismo que distribuya la riqueza y no la pobreza y no la precariedad y no las desigualdades, ¿no? Entonces yo creo que eso también en Cuba, como ha ocurrido en otras experiencias ya distintas del socialismo, es un trabajo por hacer. Y no te podría yo decir específicamente cuál es el camino, porque yo creo que también muchas experiencias
han quedado justamente buscando el camino, ¿no? Y que en Cuba se ha intentado también encontrar el camino. Entonces, yo lo que podría decir es que este camino que se ha tomado está demostrando que no es, y de hecho lo ha demostrado de una manera bastante clara, y que ha sido con estas manifestaciones, ¿no? Sí, entonces la idea de que, bueno, estas manifestaciones no han sido particularmente ideológicas. Yo no siento que hayan tenido un carácter, una naturaleza ideológica. Sí tuvieron estas demandas, si por las demandas se entienden las consignas, demandas políticas específicamente, ¿no? Bastante frontales para con el gobierno, pero de pensar que ahí había una teoría, una idea de, bueno, construir un socialismo diferente, yo creo que es como abstraernos demasiado también un poco en esa intención que siempre tiene la academia de repensar una cuestión que a lo mejor no se adecua a ese esquema, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? No sean tímidos y tímidas. Bueno, entonces supongo que ya con lo que presentaste, Annette, quedó bastante claro para la audiencia, pero ojalá son temas que podemos seguir hablando en el seminario o otros contextos en el departamento. No sé, ¿tú quieres agregar algo más? No, en realidad lo que quisiera es bueno, agradecer a los que se han conectado, agradecer también a las amigas que he visto yo por aquí, que, bueno, en el caso de Rosa no tienen nada que ver con Libero, otras que sí tienen que ver con Libero, pero bueno, que en realidad me han acompañado, han estado aquí comentando. Gracias por sus comentarios, bueno, a todos, no solo a las amigas, y por escuchar un poco esto, porque mi intención siempre es visibilizar también Cuba y tratar de ubicar a Cuba igual en un mapa donde yo no niego la excepcionalidad que pueda tener el caso cubano, pero me parece que también es cuestión de utilizar ese caso para pensar otras realidades, para imaginar otras cuestiones, y entonces en ese sentido no pensarla solo como un caso excepcional, sino también dentro de su contexto, como un caso igual dentro de su contexto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y gracias a todos y todos por asistir y sus contribuciones. Y pues nos vemos ¿qué es? En 15 días, que es hoy, para la presentación de Ricardo, ¿no, Ricardo? Y entonces nos vemos otra vez pronto. Bueno, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Gracias, gracias. No. Gracias.